Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismecitos, salseo turco y por supuesto, muchísimo amor. CU Superíndice 3 Moestu, N el dúa de hoy. Espero que es tu copyright N de maravilla, listos para un nuevo vídeo que les va a encantar. Porque hoy, mis queridos, vamos a hablar de una pareja que nos robó Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N, una pareja que nos hizo suspirar y, seamos honestos, nos hizo creer en el amor verdadero, Serine y Sarikaya y Atay Ulusoy. Pero no cualquier momento de su relación Superíndice 3N, no. Hoy vamos a desmenuzar, a analizar con lupa, ese instante preciso, ese microsegundo en el que, según dicen, Serine y quedó Superíndice 3 completamente flechada por Atay. Ese momento exacto en el que, como dice el título, Serine y cayó Superíndice 3 rendida. ¿Existió ese momento? ¿Fue amor a primera vista? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de que empecemos con toda esta explosión Superíndice 3N de amor y chismorreo, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por AQU, o si ya nos han visto antes pero aún no se han suscrito, esta es su seu más menos al. Denle clic al botón Superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, asu que siempre tendrú algo nuevo que ver y de QU copyright enterarse. Y ahora vamos a sumergirnos en este romance de telenovela. Serine y Sarikaya y Atay Ulusoy. Sus nombres resuenan en el mundo del espectáculo turco, y con justa razón Superíndice 3N. Ambos son talentosos, guapos y tienen un carisma que traspasa la pantalla. Pero fue su participación Superíndice 3N en la serie Medcezir, lo que los catapultó Superíndice 3 al estrellato internacional y lo es importante para nosotros hoy, lo que desató Superíndice 3 los rumores, las especulaciones y finalmente la confirmación Superíndice 3N de su romance. Medcezir fue un fenus Superíndice 3 Meno. Una adaptación Superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense de OC, la serie nos presentó Superíndice 3 a Yaman Koper, interpretado magistralmente por Atay, un chico problemático que encuentra una segunda oportunidad en la vida gracias a Selim Serez. Y luego estaba Mira Beylice encarnada por la bellísima Serine, una chica de clase alta con sus propios demonios internos. Desde el primer momento en que Yaman y Mira se cruzaron en la pantalla, la química fue innegable. Las miradas, los roces accidentales, las sonrisas tumidas, todo apuntaba a que había algo de la amistad entre los personajes. Y claro, los fans, que somos expertos en detectar el romance, no tardamos en empezar a sospechar que esa química también copyright N existo afuera de CU Maras. Pero CUL fue ese momento exacto en el que Serine y quedó Superíndice 3 prendada de Atay. AQU es donde las cosas se ponen interesantes. No hay una confirmación Superíndice 3N oficial, una declaración Superíndice 3N jurada ni un vídeo explícito que nos muestre ese instante mágico. Pero a lo largo de los aún más menos se han recopilado pistas, se han analizado entrevistas y sobre todo, se han estudiado las genes de Detru SDCU, Maras para intentar reconstruir ese rompecabezas amoroso. Algunos dicen que fue durante la filmación Superíndice 3N del primer beso entre Yaman y Mira. Recuerden esa escena, la fiesta en la piscina, la tensión Superíndice 3N palpable en el aire, la música suave de fondo y finalmente el acercamiento inevitable. Dicen que mientras grababan esa escena, la conexión Superíndice 3N entre Serine y Atay fue tan intensa que hasta el equipo de producción Superíndice 3N se quedó Superíndice 3 sin aliento. Que la forma en que se miraron, la forma en que se tocaron, no parecía actuada, sino genuina. La atmu Superíndice 3 esfera, según los chismosos de la producción Superíndice 3N, era casi palpable, una mezcla de nerviosismo y electricidad que presagiaba algo mucho ese grande. Incluso el director, que ya había dirigido innumerables escenas románticas, sintió Superíndice 3 que esa toma tenua algo especial, una autenticidad que raramente se ve en pantalla. Se rumorea que después copyright ese de la escena, Serine y Atay se mantuvieron en silencio por un largo rato, procesando la intensidad del momento. Otros, en cambio, apuntan a una escena mucho ese sutil, una escena en la que Yaman le declara su amor a Mira en la playa. Una escena llena de emoción Superíndice 3N, de vulnerabilidad y de promesas. Dicen que durante la filmación Superíndice 3N de esa escena, Serine se conmovió Superíndice 3 tanto con la actuación Superíndice 3N de Atay que se le escaparon algunas lágrimas. Lágrimas que no estaban en el guión,
Lugrimas que nacieron de la admiratio superíndice 3n y quizu s del amor. Esta escena, en particular, requirió superíndice 3 varios ensayos, ya que ambos actores querían transmitir la máxima autenticidad posible. Aatai, conocido por su dedicación superíndice 3n al trabajo, se sumergió superíndice 3 completamente en el personaje de Yaman, sintiendo cada palabra y cada emoción superíndice 3n. Serine, por su parte, se dejó superíndice 3 llevar por la intensidad de la escena, conectando con la vulnerabilidad de Mira. Se dice que durante uno de los ensayos, Aatai improvisó superíndice 3 una frase que no estaba en el guión, una frase que tocó superíndice 3 profundamente el corazón superíndice 3n de Serine. Aunque nadie sabe exactamente qué copyright dijo, se rumorea que fue algo relacionado con la aceptación superíndice 3n incondicional y el amor verdadero. Pero personalmente creo que el momento clave fue otro. Creo que fue durante los ensayos, en esos momentos previos a la acción superíndice 3n, cuando Serine y Aatai tenían la oportunidad de conocerse, de conectar a un nivel ese profundo. Dicen que Aatai es un hombre muy reservado, muy introspectivo, pero que cuando se siente CEU superíndice 3 modo con alguien, se abre y muestra su verdadera personalidad. Y parece que desde el principio, Serine logró superíndice 3 romper esa barrera. Los ensayos eran un espacio seguro donde ambos podían experimentar, equivocarse y crecer juntos. No había presión superíndice 3n, solo la oportunidad de explorar sus personajes y de construir una conexión superíndice 3n autocopyrightnica. Durante estos momentos, Serine y Aatai compartían historias personales, secretos y miedos. Se reían juntos, lloraban juntos y se apoyaban mutuamente. Fue en estos momentos de vulnerabilidad donde la chispa comenzó superíndice 3 a encenderse. Se rumorea que Aatai solía llevarle a Serine su kafu copyright favorito durante los ensayos, un pequeño más menos o gesto que demostraba su atención superíndice 3n y su cariño más menos o. Hay vídeos de The True SDCU, Maras que lo demuestran. Vídeos en los que se ve a Serine y a Aatai riendo, bromeando, compartiendo secretos. Vídeos en los que se percibe una complicidad innegable, una conexión superíndice 3n que va ese ayu de lo profesional. Y es en esos momentos, en esos instantes de espontaneidad, donde creo que Serine empezó superíndice 3 a ver a Aatai no solo como un compau más menos hero de trabajo, sino como algo ese. Estos vídeos son un tesoro para los fans de la pareja. En ellos se puede ver a Serine y a Aatai en su estado ese puro, sin filtros ni poses. Se les ve riendo a carcajadas, contándose chistes, y mirándose mutuamente y en general, disfrutando de la compau más menos ua del otro. En uno de los vídeos ese populares, se puede ver a Aatai intentando en seu más menos arle a Serine y a jugar al fútbol, una tarea que resulta ser mucho ese difícil de lo que con diéresis copyright él esperaba. Serine, torpe pero decidida, se esfuerza por seguir las instrucciones de Aatai, quien no puede evitar reírse de su falta de coordinación superíndice 3n. Al final, ambos terminan cayendo al suelo, muertos de risa. Este tipo de momentos espontáneos son los que realmente revelan la química entre dos personas. Quizu ese fue su sentido del humor, quizu ese fue su inteligencia, quizu ese fue su sensibilidad. O quizu ese fue una combinación superíndice 3n de todo eso. Lo que es cierto es que poco a poco Serine fue cayendo bajo el hechizo de Aatai. Y no la culpo, ¿quién no lo hará? Aatai tiene un encanto natural que es difícil de resistir. Es un hombre inteligente, sensible, divertido y por supuesto, muy guapo. Pero además ese de su atractivo físico, Aatai tiene una cualidad que lo hace a ese irresistible, es autocopyrightnico. No pretende ser alguien que no es, y siempre se muestra tal como es. Esta autenticidad es lo que atrajo a Serine, quien siempre ha valorado la honestidad y la sinceridad en las personas. Además ese Aatai es un hombre muy apasionado por su trabajo, lo que resulta muy atractivo para Serine, quien también copyright N es una persona muy dedicada a su carrera. Ambos comparten una pasión superíndice 3n por la actuación superíndice 3n y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Esta admiración superíndice 3n mutua es uno de los pilares de su relación superíndice 3n. Su relación superíndice 3n fue intensa, apasionada y lamentablemente fugaz. Duró superíndice 3 alrededor de 3 aún más menos os y estuvo llena de altibajos, de rumores de ruptura y de reconciliación superíndice 3n.
Pero durante ese tiempo Serine y Aatay nos regalaron momentos inolvidables, momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los que seguimos su historia de amor. Los tres aún más menos os que duru superíndice 3 su relaciu superíndice 3n fueron una montau más menos arrusa de emociones. Hubo momentos de felicidad y pasiu superíndice 3n, pero también copyright n hubo momentos de conflicto y separaciu superíndice 3n. La presiu superíndice 3n de los medios y la dificultad de mantener una relaciu superíndice 3n en el ojo público fueron algunos de los factores que contribuyeron a los altibajos de su relaciu superíndice 3n. A pesar de los obstáculos, Serine y Aatay siempre intentaron luchar por su amor. Se reconciliaron varias veces, demostrando que su conexiu superíndice 3n era más fuerte que cualquier dificultad. Sin embargo, al final, la relaciu superíndice 3n terminó superíndice 3 llegando a su fin, dejando a los fans con el corazu superíndice 3n roto. Se les vio viajando juntos, disfrutando de cenas románticas, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Se les vio enamorados, felices y radiantes. Y aunque su relaciu superíndice 3n terminó superíndice 3, el recuerdo de su amor sigue vivo en nuestros corazones. Las fotos de sus viajes juntos son un testimonio de la felicidad que vivieron durante su relaciu superíndice 3n. Se les vio en destinos paradisíacos como las Maldivas, Italia y Francia, disfrutando del sol, la playa y la buena comida. También copyright n se les vio en eventos públicos, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Serine siempre estuvo presente en los estrenos de las series y películas de Aatay, y Aatay hizo lo mismo por Serine. Esta muestra de apoyo mutuo demostraba el amor y el respeto que se tenían el uno al otro. Por supuesto, después copyright s de decir, tanto Serine como Aatay continuaron con sus carreras actorales, cosechando con diéresis copyright hitos y ganando a ese reconocimiento internacional. Serine ha protagonizado series como Fi y Sameran, demostrando su versatilidad y su talento actoral. Por su parte, Aatay ha brillado en series como The Protector y Yeşilçam, consolidándose como uno de los actores importantes de Turquía. Ambos han demostrado que son mucho que simples caras bonitas. Son actores talentosos, comprometidos con su trabajo y capaces de interpretar una amplia gama de personajes. Serine ha sorprendido al público con su actuación superíndice 3n en series como Fi, donde interpretó superíndice 3 a una psicu superíndice 3 loga compleja y atormentada. Aatay por su parte ha demostrado su versatilidad en series como The Protector, donde interpretó superíndice 3 a un joven que descubre que tiene poderes sobrenaturales. Ambos han recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, consolidándose como dos de los actores importantes de Turquía. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas personales, siempre quedará ese recuerdo imborrable de su romance, de ese amor que nació en los sets de grabación superíndice 3n de Medcezir, y que nos hizo soñar con un final feliz. Un final feliz que lamentablemente no llegó a concretarse en la vida real, pero que siempre podremos revivir en la ficción superíndice 3n. A pesar de que su relaciu superíndice 3n terminó superíndice 3, Serine y Aatay siempre serán recordados como una de las parejas queridas del espectáculo turco. Su amor, aunque efímero, dejó una huella imborrable en la memoria de todos los que siguieron su historia. Los fans aún más menos han con una posible reconciliación superíndice 3n, pero lo cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas personales. Sin embargo, el recuerdo de su amor siempre estará presente en los corazones de aquellos que creyeron en su historia. En resumen, mis queridos, el momento exacto en el que Serine y cayó superíndice 3 rendida ante Aatay es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo. Pero a trabu copyright s de las pistas que hemos recopilado, de las imágenes de Detru SDCU, Maras y de las entrevistas que han dado a lo largo de los aún más menos os, podemos hacernos una idea de cómo surgió ese amor que nos cautivó a todos. Un amor que, aunque efímero, dejó una huella imborrable en la historia del espectáculo turco. Y es que al final, el amor es un misterio que nunca podremos comprender por completo. A veces surge de la manera inesperada, en los lugares insospechados. Y aunque no siempre dura para siempre, siempre deja una huella en nuestros corazones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis chismecitos y mis teorías sobre el mundo del espectáculo turco. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál creen que fue el momento exacto en el que Serine se enamoró de Aatay?
Creen que su relación superíndice 3n tuvo posibilidades de durar a largo plazo. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Me interesa saber si Tambiu Copyright N sienten la misma magia que yo al verlos juntos en pantalla. ¿Creen que la presión superíndice 3n medio tica fue determinante en su separación superíndice 3n? ¿O creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman el chisme turco, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.